Hoc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey. Les habla Vicente Montesinos desde Adoración y Liberación y les comentamos la noticia que adelantábamos ayer en nuestra web adoracionnyliberacion.com. Ahí pueden ver toda la información en adoracionnyliberacion.com. Una noticia urgente que culminaba con una investigación y un proceso de trabajo de muchos años, de mucha gente entregada, con lucha, con dificultades y con tesón a la verdad. Benedicto XVI nunca abdicó. Benedicto XVI nunca abdicó, como Adoración y Liberación lleva años sosteniendo. Benedicto XVI es el Papa. Así culminaba ayer el trabajo de estos últimos meses de nuestro colega, de nuestro hermano, de nuestro amigo Andrea Cionci, prestigioso periodista del Libero en Italia, que compilando el trabajo que muchos humildemente habíamos venido realizando, daba como resultado el tema que les hemos comentado profusamente en este artículo del que les hablo, tal y como recoge el estudio de Andrea Cionci, que compila los trabajos de muchos años de personas como don José Galat, que en paz descanse, don Rafael Arango, Marco Tosati de Stilum Curiae, Fray Alexis Buñolo de From Rome, don Alexandro Minutela de Radio Domina Nostra, nosotros mismos desde Adoración y Liberación, etc. Ningún papa renunció durante 1000 años, incluso en el primer milenio esto fue una excepción. Esta frase recoge el sentir clarísimo que tras los estudios y análisis realizados se extraen como una declaración final de las palabras de su santidad el Papa Benedicto XVI en el libro Entrevista Últimas Conversaciones de Peter Sewall. En nuestra página adoracionnyliberacion.com pueden ver todas las capturas de pantalla, los documentos, etcétera, que dan fe de ello. La afirmación podría decirse que es como absurda, es decir, dado que en el primer milenio dimitieron 6 papas y en el segundo milenio hasta 4, incluido el famoso Celestino V, es que Joseph Ratzinger, además de no saber bien latín, como dicen los que sostienen que la Declaratio tenía errores en latín, cuando sabemos y hemos probado que fue la forma clarísima de no renunciar a la potestad del munus por parte de Benedicto XVI, es que además de no saber latín, no sabe ni siquiera la historia de la Iglesia. Sabemos que no es así. No, la referencia histórica es lógica, es precisa, es irrefutable. Dice que dimitió como los papas que dimitieron de su cargo, pero no abdicaron. En particular como su tocayo Benedicto VIII en 1012. Si tienen la bondad de leer lo que les hemos contado en adoracionnyliberacion.com, verán lo que fue confirmado por el profesor Francesco Mores, profesor de Historia de la Iglesia en el estado de Milán. De esta declaración se deduce que el Papa Ratzinger ha dimitido, pero nunca abdicó. Además de su declaratio, como hemos venido mostrando por activa y por pasiva en multitud de programas realizados en Adoración y Liberación, en el estudio jurídico canónico que se presentó en Adoración y Liberación por parte de Mauricio Zaeta, Estefanía Acosta y un servidor, etcétera, etcétera. Y evidentemente esto nos trae al asunto que llevamos años defendiendo con muy pocos compañeros de camino. Si Benedicto XVI no ha abdicado, el cónclave que eligió a Bergoglio es nulo, como también hemos probado y sostenido. El artículo que publicaba ayer mismo en la edición impresa Andrea Cionci en el Libero Quotidiano lo tienen resumido también en adoracionnyliberacion.com en español, como se lo hemos traducido, lo pueden leer. Y también se ha hecho eco de ello nuestro querido amigo y conocido vaticanista Marco Tosati en Stilum Curiae, con un estudio en profundidad y también una nota al margen sobre la beata Catarina Emmerich. Por lo tanto, hablamos de una dimisión del ministerio, nunca una abdicación del minus,
del Munus. Les damos cuenta de todos los artículos y estudios publicados. Pueden ir a adoracionyLiberación.com para verlo. Y en estos artículos pues encuentran el resumen de todo lo que nosotros les hemos venido explicando. Las palabras inequívocas de Benedicto XVI han sido claramente interpretadas y extraídas de esta entrevista de la que les hablamos. Nunca abdicó. El Papa es uno solo, ha repetido Benedicto XVI durante 8 años, sin explicar nunca cuál de los dos lo es. Aunque todos han dicho, el Papa es uno solo y es Francisco, añadiendo esas palabras en boca de Benedicto XVI que jamás ha dicho, no lo ha dicho porque no lo puede decir. En cuanto a su debatida dimisión, muchos se preguntan con impaciencia, pero si todavía es Papa, ¿por qué no lo dice abiertamente? Aquí está el gran misterio que hemos intentado ir desentrañando desde 2013, desde un principio, desde que vimos salir al hereje y apóstata Jorge Mario Bergoglio al balcón de San Pedro. Quizás no pueda decirlo abiertamente, pero hemos identificado claramente el texto donde Ratzinger explica que, aunque con la declaratio de 2013 dimitió renunciando al ministerium, es decir, a las funciones prácticas, a la inversa no abdicó del munus en absoluto. El munus es el título divino de Papa. Las palabras son importantes. Renunciar es renunciar a funciones. Abdicar es renunciar al título de soberano. Legalismos clericales únicamente, como dice Bergoglio, no. Y este es un gran problema que se evita cuidadosamente en el debate público, siempre teniéndolo todo tapado a favor de Jorge Mario Bergoglio y su mafia. Porque si un papa vivo no abdica del munus decayendo por completo, no se puede convocar otro cónclave, Incluso desde el punto de vista teológico, a todos estos que dicen eso del Papa lo elige el Espíritu Santo, otro tema del que ya hemos hablado, el Espíritu Santo desde luego no guía, que nunca elige, no guía la elección del Papa en un cónclave ilegítimo, ni lo asiste, por supuesto. Por tanto, el mal llamado Papa Francisco nunca ha existido y sería solo un obispo, lamentable por cierto, vestido de blanco, como en el tercer secreto de Fátima, y ya no, en su línea de sucesión habría un verdadero Papa. Por lo tanto, es muy importante atender a lo que les estamos diciendo. Pero vayamos al documento. En la página 26 de Últimas Conversaciones, publicado por Garchanti en 2016, el libro Entrevista de Peter Sewall, el periodista pregunta a su santidad el Papa Benedicto XVI. ¿Con usted, por primera vez en la historia de la Iglesia, un pontífice en pleno y efectivo ejercicio de sus funciones dimitió de su oficio? ¿Hubo un conflicto interno por la decisión? ¿Tuvo usted un conflicto interno? Respuesta del Papa. No es tan simple, por supuesto. Ningún papa ha dimitido durante 1000 años, incluso en el primer milenio fue una excepción. En consecuencia hay que reflexionar mucho sobre esta decisión. Para mí, sin embargo, se volvió tan obvio que no había ningún conflicto interno doloroso. Como les decíamos, sería esta una afirmación absurda de no saber por qué la hace. Como comúnmente imaginamos una palabra, resignación. En los últimos años, de 1016 a 2016, un milenio, ha habido 4 papas que han renunciado al trono, incluido el famoso Celestino V en 1294. Y en el primer milenio del papado, desde el año 33 después de Cristo hasta el 1033, hubo otros 6. Nos quieren hacer creer que Ratzinger, una de las mentes más lúcidas de la historia de la Iglesia, no conoce bien la historia de la Iglesia. Su frase, en cambio, tiene un sentido perfectamente coherente si entendemos que dimitir del ministerium, como lo hizo Ratzinger, no implica en absoluto abdicar del munus. En todo caso, podría ser al revés. La distinción, algo confusa, quizá intencionalmente, entre munus y ministerium, se formalizó a nivel canónico en el año 1983. Ojo, 1983, pero es útil
para Benedicto XVI para transmitir un mensaje muy claro, como les hemos venido diciendo desde un primer momento. De hecho, no nos habla de los papas que han abdicado, pero sí de los que renunciaron como él. Es decir, los que perdieron el ministerium sin abdicar. No nos habla de los papas que han abdicado, pero sí de los que dejaron el ministerium sin abdicar. Todo esto, y estén atentos porque lo tienen muy bien explicado en adoracionyLiberación.com. También tenemos vídeos preparados en AIL.tv donde contamos cosas que no se pueden contar aquí. Por favor, vayan a AIL.tv y denle a unirse para poder ayudarnos a continuar. Todo esto, como les decía, se remonta a la excepción del primer milenio que menciona Ratzinger, la de Benedicto VIII, Teofilacto de los Condes de Tusculum, que derrocado en 1012 por el antipapa Gregorio VI en fuga, tuvo que renunciar al ministerium por unos meses. Atención, derrocado por un antipapa, ¿les suena? Tuvo que renunciar al ministerium, pero no perdió en absoluto el munus de papa, tanto que más tarde fue reinstaurado en el trono por el santo emperador Enrique II. En el segundo milenio, sin embargo, ningún papa renunció al ministerium, únicamente al ministerium, mientras que hasta 4 papas abdicaron, renunciando al munus y, en consecuencia, sí, también al ministerium. Es una distinción muy importante que llevamos mucho tiempo trabajando jurídicamente, canónicamente, documentalmente en adoracionyLiberación.com, coordinando el remanente fiel universal, y que les invito a, si en algún aspecto no entienden, ir a adoracionyLiberación.com para ver toda la documentación y también entrar en Adoración y Liberación, nuestro canal de YouTube, para recuperar todos los vídeos relativos al estudio jurídico canónico que presentamos sobre este asunto y que hoy viene a confirmarse por un consenso de los principales periodistas, teólogos y profesores de historia y de teología libres, autónomos e independientes. Hemos consultado, sí, sobre esta cuestión histórica al profesor Francesco Mores, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de Milán, y confirma, atención, hermanos, confirma, esta diferencia existe realmente entre el primer y el segundo milenio. El cruce decisivo es la Reforma Gregoriana del año 1073, les apuntamos. Aunque en conflicto con los poderes seculares, los papas del segundo milenio mantuvieron siempre un mínimo de ejercicio práctico de su poder, por tanto no renunciaron al ministerium. A diferencia de muy pocos casos en el primer milenio, y nos habla de Pontiano, Silverio, pero sobre todo vuelve a hacer hincapié en la figura de Benedicto VIII, que les animamos a estudiar. Así pues, mis amados hermanos, Benedicto XVI nos está diciendo claramente que tuvo que renunciar al ministerium, como su antiguo predecesor, homónimo, y que ninguno de los dos, ni Benedicto VIII en su día, ni Benedicto XVI ahora, ha abdicado jamás del munus. Si este no fuera el caso, ¿cómo podría Ratzinger decir que al renunciar como él, ningún papa renunció en el segundo milenio y que en el primer milenio fue una excepción? No hay escapatoria, no hay duda. Hemos localizado, aislado y mostrado al mundo la frase definitiva de Benedicto XVI que demuestra que jamás abdicó. Tenemos una confirmación adicional, proviene del otro libro de entrevistas de Seewald, In Leben, donde en la página 1204 Benedicto XVI se distancia del caso de Celestino V, que abdicó legalmente en el segundo milenio, 1294, y dice, ojo, porque Celestino V abdicó. Y dice Benedicto XVI, la situación de Celestino V era extremadamente peculiar y no podía en modo alguno invocarse como mi precedente. No podía en modo alguno invocarse como mi precedente. También en esta entrevista en Einleben la palabra abdicación aparece 8 veces, 9 incluso hemos localizado en la edición alemana Abdankung, y nunca se refiere a Ratzinger, sino solo a los papas que realmente abdicaron, como Celestino V, o que realmente quisieron hacerlo, como su santidad el Papa Pío XII de feliz memoria, para escapar del control
de los nazis. Para Ratzinger, sin embargo, solo se habla de resignación o renuncia, que es el término Rücktritt alemán. Por lo tanto, hoy no tendríamos dos papas, evidentemente que no. Solo Benedicto XVI es el papa, pero privado del poder práctico. No hay otra, por eso sigue vistiendo de blanco, por eso firma con la PP Pontifex Pontificum. Pontífice de pontífices, vive en el Vaticano y disfruta inexplicablemente de otras muchas prerrogativas pontificias. ¿Tienen ustedes alguna otra explicación? Mis amados hermanos, hemos llegado a un punto de no retorno. Hemos trabajado mucho tiempo con este asunto y hoy la cuestión no es ya para nada soslayable y no es baladí, porque casi 1.300 millones de católicos en el mundo tienen derecho a saber quién es el Papa. Nosotros lo sabemos, nosotros lo hemos demostrado y nosotros lo vamos a contar al mundo, pero se tiene que declarar. ¿Cómo? No lo sé, pero vamos a luchar por ello. ¿Una conferencia de prensa del Papa Benedicto, por ejemplo? ¿Un sínodo con discusión pública entre obispos y cardenales nombrados antes de 2013? ¿Nombrados antes de 2013? ¿Entienden, verdad? Para aclarar de una manera absolutamente transparente este asunto que ya no se puede posponer. Laus Deo, mis queridos hermanos, laus Deo, porque el trabajo, el esfuerzo y la lucha con la asistencia y la ayuda del Señor y de la Santísima Virgen María, corredentora de todas las gracias, mediadora y abogada nuestra, van dando sus frutos. Y sí, santos o nada, hasta el cielo no paramos. Compartan este vídeo a todos los que ya son de la Iglesia remanente católica apostólica, la verdadera, la de Cristo, y necesitan confirmación en sus luchas, en su fe y en su defensa valiente de la verdad. Y por favor, compártanlo también con todos los que no quieren abrir los ojos, porque todavía están a tiempo de salvar su alma. Les habla Vicente Montesinos, les envío un cariñoso y fraternal saludo en nombre de todo el equipo de Adoración y Liberación, en coordinación del remanente fiel católico y en mi nombre propio. También les envío un peculiar y cariñosísimo saludo de nuestro director espiritual, que les bendice, el reverendo Padre Tamayo, y les digo, adelante, hasta el cielo, no paramos. ¡Viva Cristo Rey!